La situación actual con Donald Trump. Mira la forma en que está publicando en sus redes sociales, en X, en Truth Social. Dice que el sistema de defensa aérea de Irán ha desaparecido, que su marina ha desaparecido, que su liderazgo ha desaparecido, que todo ha desaparecido y que nosotros estamos en la mejor posición. Y hoy hablé con el profesor Mane. Simplemente se rió de mí. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es tu comprensión de la situación actual? Ya sabes, de la guerra que está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos. Primero, todo lo que acabas de informar es una mentira. No tengo ninguna duda de que son mentiras. No sé si Trump se las está inventando de la nada o si se las están transmitiendo algunas personas de su gabinete o de su círculo personal de asesores. No me sorprendería lo segundo, pero tampoco me sorprendería lo primero, que se esté inventando parte de esto de la nada. De hecho, la situación no podría ser más opuesta. Lo que tenemos, como probablemente hayas intuido si no lo sabías ya, es una batalla entre un imperio de 3000 años, algunos dirían incluso más antiguo, con una historia y un legado en los que ese imperio invierte especialmente en su población persa, y en el mejor de los casos, una entidad de entre 250 y 300 años, si incluimos nuestros periodos colonial y nacional. Te daré 2 intentos para adivinar quién va a perdurar más en ese tipo de lucha. Esa es la primera consideración del concepto de guerra de Clausewitz. Debes comprender la naturaleza de la guerra en la que te embarcas y luego prestar mucha atención a cómo esa naturaleza influye en todo lo que planeas hacer en ese contexto. Eso no se ha hecho. Esta mañana escuché a Doug McGregor, lo oí a las 5 de la mañana, y no podría estar más de acuerdo con casi todo lo que dijo. Doug probablemente conoce mejor que yo las implicaciones militares, ya que ha estado en el ejército más recientemente. Yo llevo mucho tiempo fuera, pero te diré algo, han juzgado completamente mal la naturaleza de este conflicto. Y en parte lo han hecho porque Bibi Netanyahu les ha llevado por el camino equivocado al interpretar esa naturaleza. O bien la ha interpretado gravemente mal, lo cual dudo. O simplemente no ha comprendido la situación del imperio, por así decirlo, en relación con esa naturaleza. Ahora bien, ¿a qué me refiero con eso? En primer lugar, quiero decir que esta es una guerra larga, no una corta. Donald Trump no quiere una guerra larga. Su aparato político no quiere una guerra larga. Tiene otros planes, como las elecciones de mitad de mandato, como lo que fuera que pensaba hacer a nivel interno para cambiar el impacto de esas elecciones, que ahora mismo se están volviendo muy negativas para él. Tiene otras preocupaciones. No quiere que esta guerra continúe. Quiere que sirva para desviar la atención de Epstein. Quiere que le haga ganar dinero a su familia, cosa que ya ha ocurrido, porque jugaron en el mercado. Sabían cuándo íbamos a atacar. Y todas esas tonterías que están difundiendo Netanyahu y otros, que Israel nos llevó a la guerra, son un disparate. Ya estaban planificando esta guerra en diciembre. Lo estaban haciendo con astucia y en detalle, los TPFD y todo lo demás, los datos de despliegue de fuerzas por fases temporales que utilizan los ordenadores para desplegar grandes fuerzas en todo el mundo. Estaban trabajando en eso en diciembre. Así que esto se ha estado planificando desde hace tiempo. El escenario se desarrolló de forma un poco diferente, creo, a como esperaban, pero no mucho. Y de nuevo, planificaron el engaño. Planificaron estar en medio de las negociaciones cuando iniciaran la guerra. No es la guerra que pensaban que iba a ser. La estrategia de decapitación de Netanyahu, que casi nunca funciona, no sé por qué sigue utilizándola, en realidad se ha vuelto en su contra y en última instancia ha llevado a su derrota en este conflicto. Porque lo que ha hecho es unificar, por primera vez en mucho tiempo que yo recuerde, realmente unificar a chiíes y suníes. Todos están unidos, indignados
y enfadados por lo que está ocurriendo en Irán, ya sea por el asesinato injustificado del ayatolá o por las mentiras que se están difundiendo. Hay disturbios en Incirlik, en Turquía, en nuestra base allí. No creo que estemos a salvo en esa base en Turquía. Y hay gente levantándose en todo el mundo y diciendo cosas que nunca habrían dicho antes. Y hay gente atacando nuestro consulado, por así decirlo, en Pakistán, en Karachi, aquel en el que ayudé a instalar las ventanas de seguridad, porque entendíamos lo vulnerable que era justo después del 11S. Estuve viendo cómo golpeaban esas ventanas con picos, palas y mazos y rebotaban, porque ahora esas ventanas son de seguridad y muy caras. Todo esto para decir que este conflicto es muy diferente de lo que Donald Trump, Marco Rubio y Pete Hegseth pensaban que iba a ser. Tengo que considerar que el general Kane, el jefe del Estado Mayor Conjunto, podría haber tenido una corazonada sobre esto, y que por eso oímos cierta resistencia posiblemente de su parte en el último momento, que quizá esto no era lo que queríamos hacer. No lo sé, no puedo confirmarlo con ninguno de mis contactos militares, pero si lo hizo, fue un hombre inteligente. Ese es el primer punto. Este es un conflicto muy largo, no va a terminar pronto. El segundo punto es que Irán hizo algo que militarmente me pareció un poco imprudente hasta que me di cuenta de que estaban operando a un nivel estratégico más alto que el mío. Y su enfoque estratégico es bastante sólido, creo. Están atacando a personas de la región, personas que podría decirse eran neutrales en esto, esperando a ver hacia dónde se inclinaban las cosas, o incluso favorables a Irán. Qatar es uno de los casos en cuestión, con Al Udeid allí, la mayor base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la región. Lo que están haciendo es atacar objetivos selectivos en países árabes y en otros lugares, ya sea, como en Chipre, aquellos que representan una intrusión europea en el conflicto, y gracias, Europa, no hacía falta que hicieras eso. O, en el caso más importante de los árabes, los están atacando porque saben que aunque Arabia Saudí, por ejemplo, sea quizá un 20% chií, quizá un poco más, pero básicamente suní, se está formando y tomando forma una unidad entre esta gente porque no les gustan en absoluto sus líderes. Y así cuando empiezas a golpear Bahrein, por ejemplo, y ves a los bareiníes vitoreando porque acabas de atacar el cuartel general de la Quinta Flota de Estados Unidos, vitoreando en las calles, te das cuenta de que esta estrategia empieza a funcionar. Si las calles se levantarán o no en el mundo árabe o en cualquier lugar de la región y realmente derrocarán a sus líderes autocráticos es otra cuestión. Pero en realidad es una estrategia astuta, porque hay miles, si no millones de personas en la región que en el fondo, por así decirlo, empatizan y simpatizan con Irán, no con Arabia Saudí, ni con ninguno de los otros países que están en esta situación potencialmente, desde luego no con Jordania, ni con Egipto, ni con Irak, salvo en la medida en que Irán tiene instalaciones en Irak. Así que ahora estamos ante un conflicto regional que podría envolver a algunos de estos líderes que deberían haber sido derrocados hace mucho tiempo. Y por cierto, la única razón por la que no han sido derrocados es por su apoyo de Estados Unidos. Esa es la razón draconiana detrás de Mohammed bin Salman, Mohammed bin Zayed y todos los demás gobernantes de la región, incluido el de Egipto. Lo único que los mantiene en el poder es el dinero que seguimos enviándoles, o las armas que seguimos enviándoles, o ambas cosas. Así que ese es el segundo componente. El tercer componente es que no creo que nadie en la región, en Europa, no creo que nadie en el mundo, salvo quizá Moscú y quizá Pekín, entienda lo que significa que la principal potencia económica del mundo esté aliada con la principal base militar e industrial endurecida del mundo, Rusia, aliada con Irán en una alianza trilateral.
Aún no hemos visto realmente el impacto de eso, pero lo veremos, especialmente cuando empecemos a ver los estrechos cerrados y a los chinos y los rusos respaldando esa medida, porque estamos hablando del Bab el-Mandeb, y el Mar Rojo transporta alrededor del 60% al 70% del comercio mundial. No se trata solo de petróleo y gas, de hecho, ese porcentaje es menor que el que pasa por el estrecho de Hormuz. Es todo. Prácticamente todo. Y eso significa que el canal de Suez quedará cerrado a todo el tráfico que no se oponga a Israel. Así es como los Al-Ansar, los hutíes, van a hacerlo. Antes no pudimos abrir el Mar Rojo. Recuerda que perdimos miles de millones de dólares intentando detener los esfuerzos de los hutíes por cerrar el Bab el-Mandeb y mantener los envíos fuera del Mar Rojo. Lo han hecho y volverán a hacerlo. No solo tendrán la capacidad de municiones que Irán puede proporcionarles, sino también el apoyo de Rusia y China, porque está en su interés. Los Al-Ansar no detendrán el tráfico que beneficie a los aliados de Irán, pero sí detendrán el resto del tráfico. Y eso será suficiente, además de que el estrecho de Hormuz ya está teniendo un impacto. Solo eso hará subir los precios en todo el mundo. Es suficiente para aumentar instantáneamente los precios del petróleo. Ya lo está haciendo. El West Texas Intermediate y el Brent Crude ya están subiendo. Jugué a este juego en 2009 en Pekín, cuando éramos amistosos. Los japoneses, los chinos, todos estaban allí. Llegamos a los $280 por barril antes de que la crisis finalmente se aliviara. Y solo habíamos interrumpido dos grandes instalaciones de producción en el mundo, una que dependía del estrecho de Malaca y otra del estrecho de Hormuz. En aquel momento se trataba de Ras Tanura, en Arabia Saudí. Eso es todo lo que hace falta para asustar a las aseguradoras, a los transportistas y básicamente para disparar el precio del petróleo hasta la estratosfera. ¿A quién beneficia más todo esto? A Rusia. Rusia seguirá vendiendo. India ya ha cambiado. India ya ha cambiado sus solicitudes de petróleo hacia Rusia, así que nos deshicimos de ese problema rápidamente. Rusia, o más bien India, obtiene una enorme cantidad de su petróleo a través del Golfo. Vi los porcentajes ayer. Me quedé sorprendido por eso. No recuerdo el número exacto, pero es mucho más alto que el de China. China está en torno al 20%. India recibe mucho más, y se puede entender por qué. Es una ruta muy corta desde allí hasta la India. Y la India también va a verse implicada antes de que esto termine, porque es enormemente importante para ellos, y su economía quedará prácticamente destrozada si el petróleo supera los $100, o incluso los 150 o más por barril. Así que, todo esto quiere decir que es un conflicto regional que amenaza con convertirse en uno global, y no lo entendemos. Volviendo a Clausewitz otra vez, no entendemos lo que hemos iniciado. Pensamos que es una simple misión de castigo para poner a Irán de rodillas. Netanyahu quiere ir un poco más allá. Quiere un caos total en Irán, o un régimen títere. Creo que quiere un caos total porque considera que eso es mejor que tener a alguien allí, ya sea un miembro de la familia Pavlovi o quien sea. Quiere un caos total, igual que el que consiguió en Siria al principio. Ese es el verdadero problema ahora mismo. No entendemos en qué estamos metidos. Y luego hablemos de otras cosas. Hablemos de municiones. Irán ha sido extremadamente inteligente. Han aprendido todo lo que debían aprender. Tienen mucha experiencia con esta diplomacia engañosa, los ataques en medio de ella y demás. Así que lo que han hecho es exactamente lo que decía Doug McGregor y lo que yo también he dicho. Es decir, lanzaron sus drones y otros artefactos más baratos, pero mortales si logran atravesar, contra Israel y otros objetivos. Y estamos gastando misiles muy caros, que en algunos casos hay que ir hasta Diego García para conseguir las grúas y el equipo necesarios para recargar los tubos. Así que eso supone un par de días de tránsito y quizá un día en puerto para cargar los nuevos. Y no hay muchos. Se pueden hacer unos 2 de esos viajes. Y ya está. Nos quedamos sin. Así que los iraníes están obligando a los israelíes en particular
pero también a nosotros, a disparar todos estos misiles sofisticados que cuestan 5 o 6 veces más que lo que ellos lanzan contra los objetivos iraníes. Una vez hecho eso, y, por cierto, algunos de esos están logrando pasar. Vi uno impactar en Tel Aviv esta mañana. Algunos están logrando pasar. No los están derribando. Así que ya están fallando. Pero la próxima oleada va a ser mucho más sofisticada. Y la siguiente aún más. Probablemente misiles hipersónicos, Mach 3, Mach 4, los más avanzados de todos. E Israel va a desaparecer bajo un manto de fuego y humo. Quiero decir, esa es la realidad. Los iraníes simplemente van a seguir avanzando, seguir haciéndolo. Vamos a seguir intentando destruir estos emplazamientos de lanzamiento de misiles balísticos y descubriremos que hay demasiados. Están demasiado bien ocultos bajo tierra y solo tienen que asomarse un momento para disparar. Vamos a descubrir lo mismo que habríamos descubierto con Corea del Norte en cuanto a su artillería de cañones desplegada al norte de Seúl. En ese caso, se habrían disparado 30.000 proyectiles que habrían caído sobre el área metropolitana del Gran Seúl en unas 10 horas. En otras palabras, ya no habría un área metropolitana de Seúl. Habría muchos estadounidenses muertos y demás. Otro problema allí, no planificamos nada. Nima, después del 11 de septiembre, yo era responsable de revisar algunas de las embajadas y consulados para las operaciones de evacuación de no combatientes. Revisamos los formularios F-77. Analizamos a cuántas personas hay que evacuar, cuáles son tus capacidades, cuánto de la flota aérea civil de reserva podrías necesitar, cuánto de la flota aérea militar, cuánto tiempo necesitas, cuándo deberías empezar. Y muchos decían que deberíamos empezar mucho antes de las hostilidades, porque de otro modo no podríamos sacarlos. Bueno, mira lo que estamos viendo ahora mismo. Lo acabas de ver esta mañana. Las embajadas de la zona han dicho que no podemos evacuar a nuestra gente. Simplemente no podemos. No tenemos el método, no tenemos los medios y así sucesivamente. Así que estás viendo a muchos estadounidenses y a otros atrapados en la región en este momento y a Irán no le importa en absoluto. También los van a matar. Y eso fue un gran fallo de la administración porque no empezaron a evacuar a la gente. No pensaron que esto sería una guerra larga y no pensaron que los iraníes perseverarían. Tengo noticias para ellos. Una vez más, esa es la naturaleza del conflicto. Nos enfrentamos a un antiguo imperio con intereses arraigados. Nos enfrentamos a que el 53% de ese imperio es persa. Nos enfrentamos a una resiliencia que nunca habíamos imaginado. Netanyahu nunca la había imaginado. Pensó que desaparecería. Y vamos a sufrir mucho. La pregunta que tengo ahora mismo, la pregunta operativa, no una estratégica, pero aún así importante, es ¿cuánto tiempo resistiremos? Porque los iraníes no van a detenerse cuando digamos mea culpa, cuando digamos que queremos hablar entre bastidores. Por supuesto, nunca lo diremos abiertamente y en voz alta. Ellos dirán, lo siento amigo, estamos en guerra, y estarán perfectamente conformes a seguir haciéndolo. Ese es el dilema en el que estamos. That's the dilemma we're in. Yeah. Larry, today we've learned that the second American THAAD Larry, hoy hemos sabido que el segundo sistema estadounidense de defensa antimisiles THAAD fue alcanzado por un misil de precisión. Es el segundo THAAD que se destruye en Asia Occidental. Ayer fue un radar THAAD en la base de Al-Ruiz, en los Emiratos Árabes Unidos, si no me equivoco. Por otro lado, hemos sabido que la administración Trump está intentando trasladar el sistema THAAD desde Corea del Sur a la región. Parece que se están quedando sin interceptores y también sin los propios sistemas de defensa aérea. ¿Cómo lo ves, Larry? Estos ataques a bases aéreas en Oriente Medio, en los estados árabes del Golfo Pérsico, tienen mucho que ver con la red de defensa aérea de Israel. Son los ojos del sistema de defensa aérea israelí los que han sido neutralizados. ¿Cómo ves la situación en general, teniendo en cuenta los sistemas de defensa aérea?
I think it's a disaster. I think it's an absolute disaster. Creo que es un desastre, un auténtico desastre. Lo que dijiste sobre Corea es un buen punto a mencionar, y es algo que omití en mi análisis sobre las verdaderas realidades estratégicas aquí. Nuestros aliados están observando esto. Corea no está contenta con nuestra presencia en la península. La nueva líder en Japón, probablemente la mejor que he visto en el PLD desde la Segunda Guerra Mundial, una mujer, como cabría esperar, está examinando detenidamente el acuerdo de seguridad. Creo que van a tomar decisiones monumentales sobre nuestra seguridad y la suya propia en los próximos 12 a 18 meses. Y ella va a estar al mando de todo eso. Corea va a tomar decisiones similares. Korea's going to make the same decisions. The more this happens, the more, for example, Cuanto más ocurra esto, cuanto más, por ejemplo, agotemos a Corea del Sur de su verdadera capacidad para defenderse, de sus recursos, y les mostremos lo poco que realmente nos importa la península, más inclinados estarán a echarnos. No creo que pasen más de 24 meses antes de que los coreanos digan algo realmente contundente y negativo sobre nuestra presencia allí. Siento lo mismo respecto a la relación de seguridad con Japón. Esa es otra consecuencia de este conflicto. Va a amargar a nuestros aliados, sino al mundo entero, con respecto al principal estado paria del mundo después de Israel, nosotros. Nos estamos convirtiendo en un imperio proscrito. Nos estamos convirtiendo en un pueblo con el que nadie quiere hacer negocios. Xi Jinping ya ha declarado que va a sustituir el dólar por el renminbi. El poder, como he dicho tantas veces y seguiré diciendo hasta que muera, se está desplazando hacia el este. Y estamos luchando contra ello con uñas y dientes de una manera que en realidad acelera ese cambio. El poder que nos abandona y va hacia allí, en lugar de adaptarnos, intentar afrontarlo y utilizar las crisis a las que todos nos enfrentamos, como las armas nucleares y el cambio climático, para construir más o menos algún tipo de alianza de potencias iguales. Estamos desafiando las realidades del mundo, y lo estamos haciendo de una forma tan ignorante, mal dirigida y carente de estrategia que estamos acelerando nuestra propia desaparición. Y esta guerra es un ejemplo perfecto y paradigmático de ello. Es lo mismo cuando miras a los estados árabes. Estaban hablando. MBZ, Mohammed bin Zayed, llamó a Putin ayer. Parece que casi le están rogando a Putin que haga algo respecto al conflicto. Pero no veo que eso vaya a suceder, porque de algún modo han participado y ayudado a que todo se intensifique. Podemos decir que no forman parte del juego, pero sí lo son. Son parte física del conflicto. Exactamente. Están albergando nuestras instalaciones desde las cuales estamos atacando. Ya sabes, están albergando nuestros aviones, están albergando nuestros barcos. No puedes escapar de eso. Vuelve a la discusión que tuvimos en el Mando del Pacífico hace muchos años, cuando éramos el mando de fuerza proveedora. Teníamos todos los recursos, se los dimos al mando central cuando los necesitaban, y nuestras órdenes estrictas eran nunca, nunca, nunca salir de los océanos. Si vas a operar en Oriente Medio, si vas a operar en el Levante, permanece en el mar hasta que tengas que hacer algo desde el mar, ya sea abrir el estrecho de Hormuz, garantizar la libertad de navegación o algo que tenga sentido. Nunca pongas tropas en tierra en Oriente Medio. Nunca dependas de Arabia Saudí. Nunca dependas de Qatar. Nunca dependas de ninguna de esas personas con intereses reales de Estados Unidos. Instalaciones, personal, municiones, lo que sea, en tierra o en no medio. Hemos violado eso por completo. El coronel McGregor habló de ello esta mañana, y estoy totalmente de acuerdo con Doug. Es un enorme error empezar a instalar nuestras propias instalaciones en lugares donde en cualquier momento el anfitrión, la persona, el Estado, el ejército, quien sea, podría volverse contra nosotros y degollarnos. Eso es lo que estamos viendo ahora mismo, con los persas al frente. Y a eso me refería. Creo que su estrategia hacia esos países es inteligente. No están intentando matar a la gente. Están intentando destruir los activos que nos pertenecen a nosotros y a las personas en especie.
Eso lo estás intentando hacer. Prove it. That's what they're trying to do.